Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a explicar los halogenuros de alquilo. Concretamente veremos qué son este tipo de compuestos, cómo se nombran y escribiremos algunos ejemplos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Aunque este tipo de compuestos no son hidrocarburos propiamente dichos, ya que no están formados únicamente por carbono o hidrógeno, sí que se consideran derivados de los hidrocarburos en cuanto a su formulación y nomenclatura, en los que uno o más átomos de hidrógeno se sustituyen por otros tanto de halógenos. Y cuando hablo de halógenos me refiero al flúor, cloro, bromo, yodo. En cuanto a su nomenclatura, vamos a seguir la nomenclatura de la IUPAC, que dice lo siguiente, veréis. Se van a nombrar escribiendo primero el halógeno como sustituyente, y el halógeno siempre va a terminar en O, porque mirad, en el caso del flúor, el flúor no termina en O, pero sí que se le añade una O. En los demás ya terminan en O, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Habrá que indicar también la posición donde se encuentra el halógeno si procede, ya lo veremos con ejemplos. Y después se añade el nombre del hidrocarburo del que procede ese halogenuro de alquilo. Vamos a poner ejemplos, mirad. Veis un halogenuro de alquilo que proviene del metano, en el que un átomo de hidrógeno, le voy a quitar uno entonces, se sustituye por un átomo de halógeno, en este caso el flúor. Si os fijáis, mirad, veis que es un compuesto muy parecido escrito, pero digamos que es un poquito más correcto este, por la razón siguiente. Sabéis que el carbono tiene 4 enlaces. Entonces, va a establecer un enlace con el flúor, como veis, otro enlace con el hidrógeno, otro enlace con el hidrógeno y otro enlace con el hidrógeno. Entonces aquí parece como que, digamos, el enlace parte del hidrógeno, y no es así. Se admite, escrito de esta manera, pero que sepáis que es como más correcto esta forma. Y dicho esto, vamos a nombrar el compuesto. Fijaros que solo tiene un átomo de carbono. Entonces la cadena principal es aquella con mayor número de átomos de carbono y que contenga el carbono unido al halógeno. En este caso solo hay una posibilidad, porque es este mismo carbono el que está unido al halógeno. Y entonces sigo la teoría. Mirad, se nombra primero el halógeno, flúor, terminado en O, fluoro, y luego añado el nombre del hidrocarburo del que procede. Es decir, que procede del metano, como hemos dicho. Y esto sería el halógeno terminado en O, que lo pongo como sustituyente. Veis que no numero la cadena principal porque solo hay un átomo de carbono, ni tengo que indicar la posición que ocupa este carbono. Se supone que es el 1, porque solo hay uno. Vamos con el siguiente compuesto. Mirad, en este caso tengo un halogenuro de alquilo con 2 átomos de carbono y un solo halógeno. Entonces proviene del hidrocarburo llamado etano, en el que un átomo de hidrógeno se sustituye por un átomo de halógeno, en este caso el cloro. La cadena principal sería esta, ¿vale? Que es aquella con mayor número de átomos de carbono y que contenga el átomo de carbono unido al halógeno. En este caso, ¿lo veis? Esta. Y comienzo a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al átomo de carbono que esté unido al cloro. En este caso, bueno, al halógeno, en este caso el cloro. Entonces tengo que empezar a numerar por aquí, porque justo es el del extremo el que está unido a ese átomo de halógeno. Por tanto, empiezo por aquí. Este sería el 1 y este sería el 2. Pero si os dais cuenta, el átomo de halógeno siempre va a estar en el carbono 1. Puede plantear la duda siguiente, que el cloro esté en este carbono, mirad. Así. ¿Por dónde tenéis que empezar a numerar? Tenéis que empezar a numerar siempre por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al átomo de carbono unido al halógeno. En este caso, es este carbono el que está unido al halógeno, y este va a ser el carbono número 1, y este será el 2. Por tanto, veis que el cloro va a estar en el carbono número 1, igual que aquí. Entonces siempre vais a obtener el mismo resultado. ¿Os dais cuenta? Miramos la teoría y primero nombramos el átomo de halógeno, en este caso el cloro. Y ahora añadimos el nombre del hidrocarburo del que procede. Procede del etano, entonces cloro, etano, sin indicar la posición que ocupa el cloro en este caso, porque siempre va a ser la número 1, entonces no hace falta indicarlo. Fijaros además que he escrito esta tabla donde tenéis el prefijo según el número de átomos de carbono. En este caso, ¿veis? Met, un solo átomo de carbono.
Y la terminación ano hace referencia a enlaces sencillos entre los átomos de carbono solamente. En este caso, como hay uno, pues nada, no puede haber enlaces dobles con otros átomos de carbono, ¿sí? Pero en este otro caso, que hay dos átomos de carbono, veis que solo hay un enlace sencillo entre estos dos átomos de carbono, y por eso la terminación ano. Y et significa que tengo un compuesto con dos átomos de carbono. Vamos con más ejemplos. Mirad, en este caso podéis ver un compuesto con tres átomos de carbono. Proviene del propano, en el que un átomo de hidrógeno se sustituye por un átomo de halógeno, en este caso el cloro. Entonces le quito uno y le añado el cloro. Fijaros además que más correcto, ya os dije, sería poner el cloro aquí, porque así parte, ¿vale?, el enlace del carbono. ¿Lo veis? Pero bueno, se admite también de esta manera, pero lo podéis ver escrito de las dos formas. Ahora, lo primero de todo sería seleccionar la cadena principal, que es aquella con mayor número de átomos de carbono y que contenga al átomo de carbono unido al halógeno. En este caso, ¿veis?, que es toda esta. Entonces, empiezo a numerar la cadena principal partiendo siempre del átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al átomo de carbono unido al cloro. En este caso es justo el del extremo el que está unido al cloro. Entonces empiezo a numerar por él. 1, 2 y 3. Y ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. 1-cloropropano. Analicemos el nombre. Como veis, estoy poniendo la posición que ocupa el cloro en la cadena. ¿Por qué la estoy indicando? Pues porque el cloro podía estar en la posición número 2. Las únicas posibilidades que existen es que esté o bien en el carbono 1 o bien en el carbono 2, porque no se admitiría la posibilidad de 3. Ahora os explico por qué. Pero fijaros, si estuviera en la posición número 2, aquí tengo que añadir un hidrógeno y aquí pondría el átomo de halógeno, el cloro. ¿Por dónde empiezo a numerar la cadena? Pues por uno de los átomos de carbono que esté en el extremo más próximo al átomo de carbono unido al halógeno, es decir, más próximo a este. Entonces da igual, si empiezo a numerar por este carbono, este va a ser el número 2, siempre. Y si empiezo a numerar por este otro, veis que también va a ser el número 2. Por tanto, da igual por dónde empieza a numerar en este caso. Lo voy a dejar así, de esta manera. Y el compuesto, a la hora de nombrarlo, ya no sería el 1-cloropropano, sino que sería el 2-cloropropano. ¿Y por qué no podría ser el 3-cloropropano? Porque si yo el cloro lo pongo aquí, este ya no va a ser el carbono número 3, porque ¿por dónde tengo que empezar a numerar la cadena principal? Pues tengo que empezar a numerar justo por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al carbono unido al halógeno. En este caso es el mismo el que está unido al halógeno. Entonces, este sería el carbono número 1. Este el 2 y este el 3. Entonces vuelve a estar en el carbono número 1. Entonces las posibilidades son o bien 1 o bien 2, pero no 3. Y ahora volvería a ser el 1-cloropropano otra vez. Y así podríamos seguir formulando halogenuros de alquilo, en este caso con 4 átomos de carbono y un solo átomo de halógeno, con 5 átomos de carbono y un solo átomo de halógeno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de un halogenuro de alquilo que tenga 4 átomos de carbono, las posibles posiciones en las que podría estar el halógeno serían también la 1 y la 2, por la razón que acabo de explicar. En el caso de un halogenuro de alquilo que tenga 5 átomos de carbono, las posibilidades son más amplias. Podría estar en el carbono número 1, en el carbono número 2 y en el carbono número 3. Los podéis formular y si tenéis dudas me comentáis. ¿Pero qué pasa cuando tengo más átomos de halógenos en la molécula? Pues vamos a poner ejemplos. Mirad, este compuesto. Vamos a analizarlo. Es lo mismo este compuesto que este. Mirad, sabéis que el carbono establece 4 enlaces. 3 enlaces los establece con cada uno de los cloros y un enlace lo establece con el hidrógeno. En este caso, este compuesto proviene otra vez del metano, en el que 3 átomos de hidrógeno se sustituyen por 3 átomos de cloro. En este caso no es 1, en este caso son 3.
Entonces me va a quedar un hidrógeno solamente y 3 cloros. Y ya tengo este compuesto otra vez. ¿Cómo lo nombraría? Pues el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que tengo que tener en cuenta es que hay 3 cloros, entonces tengo que añadir un prefijo delante del sustituyente cloro, tricloro, veréis. Triclorometano. Sabéis que el sustituyente es el cloro. Esta es la partícula tri, indicando que hay 3 cloros, y luego ya añado el nombre del hidrocarburo del que procede, que es el metano. Por supuesto, no hay que indicar las posiciones de los cloros en el compuesto, porque solamente hay un átomo de carbono y es obvio que va a estar en las posiciones 1, 1, 1. Es decir, no hace falta indicar, esto vale en el nombre. Vamos con más ejemplos. Mirad, en este otro caso, este compuesto ya sabéis que proviene del etano, en el que un átomo de hidrógeno unido a cada uno de los carbonos se sustituye por un átomo de halógeno. En este caso sustituye un átomo de hidrógeno por un cloro y otro átomo de hidrógeno por otro cloro. Podéis escribir los cloros partiendo del carbono y la cadena principal sería la que tiene mayor número de átomos de carbono y que contiene los carbonos unidos a los halógenos, en este caso estos dos. ¿Por dónde empieza a numerar la cadena? En este caso da igual, porque como los dos contienen cloros, pues empezaría a numerar, por ejemplo, por aquí, este sería el 1 y este sería el 2. Entonces ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. 1,2 dicloroetano. Os preguntaréis, ¿por qué hay que indicar las posiciones de los cloros? Pues es obvio, mirad. En este caso, el cloro, este cloro que está en el carbono número 2, podía estar en el carbono número 1, aquí. Mirad, esto lo voy a borrar. Y voy a quitar este cloro de aquí, por tanto añado un hidrógeno. Y añado aquí un cloro, quitando de aquí otro hidrógeno, para que el carbono establezca sus 4 enlaces, ya sabéis. Tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al átomo de carbono que tenga los halógenos, es decir, unido a los halógenos. Entonces, en este caso es el mismo, el que está en el extremo, el que está unido a 2 átomos de halógenos. Entonces, este sería el carbono número 1 y este el 2. Por tanto, si os fijáis, ahora ya no sería el 1,2 dicloroetano, sino que sería el 1,1 dicloroetano. Esta es la razón por la que hay que indicar la posición de los halógenos en la molécula, porque si hay varios halógenos, pues pueden estar los dos en el carbono 1, o puede estar uno en el carbono 1 y otro en el carbono 2, etcétera, etcétera. Fijaros en el prefijo di, lo pongo porque hay 2, ¿vale? 2 átomos de cloro. Y luego ya pongo el nombre del hidrocarburo del que procede, que es el etano. Acaba en ano porque hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono solamente. No os lo dije antes, pero este compuesto, el triclorometano, se llama también cloroformo, que a lo mejor os suena porque es un compuesto utilizado, ¿vale?, como narcótico. Pero ¿qué ocurre si en la cadena donde hay átomos de carbono unidos a los átomos de halógeno hay además insaturaciones entre los átomos de carbono? Pues la cadena se va a numerar de forma diferente. Vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, en este caso podéis ver un compuesto en el que hay un átomo de cloro, que si queréis lo ponemos aquí, y además podéis observar un doble enlace entre estos dos otros átomos de carbono. Como siempre seleccionamos la cadena principal, pero en esta ocasión no va a ser aquella que contenga mayor número de átomos de carbono y que tenga carbonos unidos a halógenos, sino que será aquella que tenga mayor número de insaturaciones en el compuesto. Entonces vemos que la que tiene mayor número de insaturaciones en el compuesto es esta cadena, y justo contiene un átomo de carbono unido a un átomo de halógeno, el cloro. ¿Por dónde tengo que empezar a numerar la cadena principal? Pues bien, en este caso no tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono más próximo al carbono unido al cloro, que en este caso es justo el del extremo, el que está unido al cloro, sino que tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo donde la insaturación caiga en la posición más baja posible. En este caso tenemos un doble enlace y tengo que empezar a numerar por este carbono porque de este modo
el doble enlace estaría en el carbono número 1, ¿vale? Este sería el 2 y este sería el 3. Entonces, digamos que en este caso priman las insaturaciones y no los átomos de carbono unidos a los halógenos. Esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Y ahora sería como siempre, tendría que nombrar el compuesto sabiendo que este halogénuro de alquilo proviene de un alqueno, que sería este, y sustituyo un átomo de hidrógeno por un átomo de cloro y ya tengo este compuesto, el halogénuro de alquilo. Y ahora sí, nombro el compuesto. Y sería el 3-cloro-prop-1-eno. Fijaros que acaba en eno porque en realidad es un alqueno y nombro el cloro como sustituyente, que está en el carbono número 3. Prop porque estoy hablando de un compuesto con 3 átomos de carbono. ¿Veis? Después indico la posición en la que está este doble enlace, en la más baja posible, la 1, y después añado la terminación correspondiente a un alqueno, que es eno. Esta es la nomenclatura de la IUPAC, pero también lo podéis ver escrito este compuesto de la siguiente manera. 3-cloro-1-propeno. Veis que la posición del doble enlace la indico en la nomenclatura de la IUPAC, que es la más recomendada, después del prefijo correspondiente al número de átomos de carbono que tiene el compuesto. Y en este caso la indico antes, ¿veis? Esta es la única diferencia, pero os recomiendo que utilicéis esta. Vamos con más ejemplos. Mirad, en este caso podéis ver un compuesto en el que hay un átomo de halógeno y además hay un doble enlace entre estos dos átomos de carbono. La cadena principal será aquella que contenga mayor número de insaturaciones. En este caso hay una sola insaturación, pues será toda esta. Si os resulta más fácil, el bromo lo podemos poner aquí. Y ahora tendría que enumerar la cadena principal, teniendo en cuenta que tienen prioridad las insaturaciones. Entonces tengo que empezar por uno de los extremos de la cadena principal, ¿sí?, que esté más próximo a las insaturaciones. Entonces veo que si empiezo a numerar por este átomo de carbono, la insaturación me queda en el carbono número 2, ¿vale? Siempre en la posición más baja. Y si empiezo a numerar por este otro carbono, veo que la insaturación también me queda en el carbono número 2. Por tanto, ¿por dónde tengo que empezar a numerar? Pues en este caso sí que le doy prioridad al halógeno. Entonces tendría que empezar por aquí. Y esta numeración sería incorrecta. Y ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Primero os digo de qué hidrocarburo procede. ¿Veis? Procedería de un alqueno en el que un átomo de hidrógeno se sustituye por un átomo de halógeno. Pues nombremos el compuesto. 1-bromo-but-2-eno. Analicemos el nombre. En el carbono número 1 hay un átomo de halógeno, que es el bromo. El compuesto tiene 4 átomos de carbono, por tanto, mirad, 4, but corresponde a 4 átomos de carbono. Entonces pongo but, a continuación indico la posición donde está el doble enlace, que es la número 2, y después añado el sufijo correspondiente a doble enlace, eno, que me indica que tengo un alqueno. Esta es la nomenclatura de la IUPAC y también lo podéis ver escrito de la siguiente manera. Pero ya os dije antes que os recomiendo esta. Y antes de terminar, indicaros que es posible que tengáis compuestos cíclicos en los que veáis átomos de halógeno. En este caso recomiendo ver el vídeo sobre hidrocarburos cíclicos y compuestos aromáticos. Y hasta aquí este vídeo sobre halogénuros de alquilo. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Ya sabéis que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo.